Bienvenidos a Venganza con nombre. Me llamo Valeria Montes, tengo 34 años. Y hace apenas 5 días entré en una sala llena de personas que llevaban 11 años fingiendo que yo nunca había formado parte de su familia. Salí de allí con algo que ninguno de ellos imaginó que existía. Todo comenzó la mañana en que falleció mi abuelo. Eran las 6:10 de la mañana y ya estaba despierta revisando los planos de una obra en mi pequeño taller de remodelaciones en San Marcos, una ciudad donde había construido mi vida desde cero. El olor a café recién hecho llenaba el lugar cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Valeria? Preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Habla tu tía Clara. Lamento decirte que tu abuelo Esteban Montes falleció anoche. Sentí que el mundo se detenía por un instante. La lectura del testamento será el viernes en Puerto Azul. Tu padre no quería avisarte, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la única fotografía que decoraba la pared del taller. En ella aparecía mi abuelo y yo levantando juntos la estructura de una pequeña cabaña cuando yo tenía 17 años. Él sonreía orgulloso mientras sostenía un martillo, yo tenía las manos cubiertas de pintura y aserrín. Ese recuerdo valía más que cualquier herencia. Mi padre Ricardo Montes me había expulsado de la familia cuando cumplí 23 años. Su sueño era que dirigiera la empresa inmobiliaria familiar, pero yo elegí aprender un oficio, trabajar con mis manos y abrir mi propio negocio de construcción. Para él aquello fue una traición. Desde entonces dejó de llamarme hija. Mi hermano mayor, Adrián, hizo todo lo posible para mantenerme alejada de mi abuelo. Decía que él estaba enfermo, que no quería visitas o que estaba demasiado cansado para verme. Todo era mentira. Durante esos 11 años mi abuelo nunca dejó de escribirme. No fueron decenas de cartas. Fueron 39. Cada una llegaba puntualmente cada 2 meses. Algunas hablaban del clima, otras de proyectos que soñaba construir y muchas terminaban con la misma frase. Nunca permitas que otros decidan cuánto vales. 3 meses antes de su muerte nos reunimos por última vez en un pequeño restaurante a las afueras de San Marcos. Él ya tenía 82 años, caminaba más despacio y necesitaba un bastón, pero su mirada seguía siendo firme. Mientras compartíamos un almuerzo sencillo me preguntó por mis empleados. ¿Cuántos trabajan contigo ahora? 8, respondí orgullosa. Si todo sale bien, antes de fin de año seremos 12. Sonrió satisfecho. Eso significa que estás construyendo algo verdadero. Después guardó silencio unos segundos. Cuando yo falte, una persona llamada Tomás Herrera se pondrá en contacto contigo. Fruncí el ceño. ¿Quién es? Él negó lentamente con la cabeza. Cuando llegue el momento, confía en él. No insistí. Jamás imaginé que aquella conversación sería la última. 2 días después de la llamada de mi tía emprendí el viaje hacia Puerto Azul. El despacho jurídico donde leerían el testamento era elegante, con enormes ventanales y muebles de madera oscura. En el estacionamiento reconocí inmediatamente los vehículos de mi familia. El lujoso automóvil de mi padre. La camioneta deportiva de Adrián. Y otros 3 vehículos pertenecientes a primos y tíos que hacía años no veía. Entré con ropa sencilla, camisa azul, pantalón oscuro y botas de trabajo perfectamente limpias. La recepcionista revisó una lista. Lo siento, señora Montes. Su nombre no aparece entre los invitados. Sonreí con tranquilidad. No necesito una invitación para despedirme de mi abuelo. Después de una breve llamada, la mujer abrió la puerta de la sala principal. Había 11 personas reunidas alrededor de una gran mesa. Las conversaciones se detuvieron de inmediato. Mi padre me observó con evidente molestia. ¿Quién te llamó? Nadie. Entonces no deberías estar aquí. Antes de que pudiera responder, el abogado intervino. La señora Valeria Montes aparece mencionada en el testamento. Tiene derecho a permanecer. Mi padre no dijo nada más.
La lectura comenzó. Mi padre recibió una finca, varias inversiones y una considerable suma de dinero. Mi hermano heredó el control de la empresa familiar. Otros familiares obtuvieron propiedades, vehículos y cuentas bancarias. Finalmente el abogado tomó un pequeño sobre color marfil. Y para la señora Valeria Montes, únicamente esto. El sobre contenía una sola hoja. Había un número telefónico escrito a mano. Debajo apenas una frase. Llama a Tomás. Él tiene aquello que preparé para ti. Mi hermano soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Parece el número de un mecánico. Algunos familiares rieron con él. Mi padre permaneció en silencio. Yo observé el papel durante unos segundos. Luego saqué lentamente mi teléfono del bolsillo. Marqué el número. Activé el altavoz. La sala quedó completamente en silencio mientras todos esperaban que alguien respondiera. Y en cuanto la llamada fue contestada, comprendí que la verdadera historia apenas estaba por comenzar. Durante unos segundos nadie respiró. Las miradas estaban clavadas en mi teléfono mientras el tono sonaba una y otra vez sobre la mesa de la sala. Mi hermano Adrián seguía sonriendo, convencido de que aquella llamada terminaría convirtiéndose en otra humillación para mí. Entonces alguien respondió. ¿Señora Valeria Montes? La voz era grave, pausada y transmitía una tranquilidad difícil de explicar. Sí. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Tomás Herrera. He esperado esta llamada desde hace varios años. Su abuelo me pidió que contestara únicamente cuando usted marcara este número. Las sonrisas desaparecieron de inmediato. Mi padre levantó lentamente la cabeza. ¿Quién es ese hombre?, murmuró. No respondí. Seguí escuchando. Su abuelo dejó bajo mi custodia toda la documentación de Grupo Horizonte, una empresa creada hace 8 años completamente al margen del patrimonio familiar. Sentí que varias personas cambiaban de postura en sus asientos. Tomás continuó hablando con absoluta serenidad. Según los documentos registrados legalmente, usted es la única administradora y propietaria designada tras el fallecimiento del señor Esteban Montes. El abogado que presidía la reunión frunció el ceño. Era evidente que tampoco sabía de qué estaba hablando aquel hombre. Mi hermano soltó una risa nerviosa. Grupo Horizonte. Nunca he oído ese nombre. Tomás respondió como si hubiera escuchado el comentario. Es normal. El señor Esteban quiso mantener absoluta confidencialidad sobre este proyecto. La sala quedó completamente inmóvil. Actualmente la empresa administra parques industriales, edificios comerciales, terrenos para desarrollo urbano y varios contratos de inversión privada. Mi padre se inclinó hacia adelante. Su expresión había cambiado por completo. Entonces llegó la frase que dejó a todos sin palabras. El valor estimado de los activos supera los $27 millones. El silencio fue absoluto. Incluso el aire acondicionado parecía haberse detenido. Mi hermano abrió la boca, pero no logró pronunciar una sola palabra. El abogado dejó lentamente sus gafas sobre la mesa. Mi tía Clara me observó con una mezcla de sorpresa y alivio. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Tomás volvió a hablar. Tengo todos los documentos originales. Si lo desea, mañana a las 9 de la mañana podremos reunirnos en mi oficina para entregarle oficialmente la administración de la empresa. Respiré profundamente. Allí estaré. Su abuelo confiaba plenamente en usted, señora Montes. Me pidió que le dijera una sola cosa. Hizo una breve pausa. Quien construye con honestidad siempre termina levantando algo que nadie puede derribar. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente la clase de frase que mi abuelo solía repetir. Gracias, señor Herrera. Colgué la llamada. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente fue Adrián quien rompió el silencio. Eso es imposible. Se levantó golpeando la mesa. Mi abuelo jamás habría escondido una empresa de la familia. El abogado respiró hondo antes de intervenir. Si esa sociedad fue creada de manera independiente y cuenta con personalidad jurídica propia, no forma parte de esta sucesión.
Mi padre lo miró con evidente molestia. ¿Está diciendo que desconocía todo esto? Así es. El abogado respondió con total sinceridad. Yo administré únicamente el testamento. Si el señor Esteban contrató otros asesores para crear esa empresa, legalmente son procesos completamente distintos. Mi hermano comenzó a caminar de un lado a otro. Podía verlo hacer cálculos mentalmente. Todo aquello escapaba de su control. Tiene que existir algún error. Nadie respondió. Guardé el sobre dentro de mi bolso y me levanté. Cuando estaba a punto de salir, mi padre habló por primera vez desde la llamada. Valeria. Me detuve. No des un paso más hasta aclarar qué está ocurriendo. Lo miré fijamente. Eso mismo pienso hacer. Salí de la sala sin apresurarme. Al cruzar la puerta sentí que 11 años de desprecios comenzaban, por fin, a perder peso sobre mis hombros. Sin embargo, apenas llegué al estacionamiento escuché pasos detrás de mí. Era mi padre. Adrián venía unos metros más atrás. Los dos tenían el rostro completamente serio. Tenemos que hablar. Crucé los brazos. Los escucho. Mi padre dio un paso hacia mí. Sea lo que sea esa empresa, pertenece a la familia. Negué lentamente. Ni siquiera saben qué es. No importa. Su tono era autoritario como siempre. Todo lo que construyó mi padre debía quedarse entre nosotros. No pude evitar sonreír. ¿Entre nosotros? Mi hermano intervino. No compliques las cosas. Podemos resolver esto como familia. Lo observé durante unos segundos. La palabra familia sonaba extraña en boca del mismo hombre que llevaba más de una década ignorando mi existencia. ¿Familia? Pregunté con calma. ¿Dónde estaba esa familia, cuando me cerraron la puerta? ¿Cuando me borraron de las fotografías? ¿Cuándo decidieron que ya no era una Montes? Ninguno respondió. Mi padre bajó ligeramente la mirada. Era la primera vez que lo veía sin una respuesta inmediata. Mañana hablaré con el señor Herrera, dije finalmente. Después sabré exactamente qué fue lo que mi abuelo quiso dejarme. Abrí la puerta de mi camioneta. Antes de subir, miré una última vez a los dos hombres que durante tantos años habían decidido mi lugar dentro de aquella familia. Ahora eran ellos quienes parecían completamente perdidos. Mientras encendía el motor, comprendí que aquella llamada no solo había cambiado mi futuro. También acababa de destruir todas las certezas sobre las que mi padre y mi hermano habían construido su poder durante más de una década. Y al día siguiente descubriría que mi abuelo había preparado mucho más que una simple empresa. A la mañana siguiente salí de casa antes de que amaneciera. Durante todo el trayecto hacia la oficina de Asterisco Tomás Herrera, no dejaba de pensar en la llamada del día anterior. Mi abuelo había planeado todo con demasiada precisión como para tratarse de una simple coincidencia. La oficina se encontraba en un edificio discreto de 2 plantas, lejos de las zonas más exclusivas de Puerto Azul. No había lujos ni recepcionistas, solo una placa de bronce con un nombre y una puerta de madera. Tomás me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Era un hombre de unos asteriscos 67 años, cabello completamente gris y una expresión tranquila que inspiraba confianza. En cuanto entré, me estrechó la mano. Su abuelo estaría orgulloso de verla aquí. Sentí un nudo en la garganta. Ojalá hubiera podido despedirme de él. Tomás asintió. Él sabía que este día llegaría. Por eso dejó todo preparado. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Dentro había decenas de documentos perfectamente organizados. Escrituras. Contratos. Estados financieros. Actas notariales. Todo llevaba el nombre de Asterisco Grupo Horizonte. Su abuelo fundó esta empresa hace 8 años utilizando exclusivamente patrimonio personal que nunca perteneció al negocio familiar, explicó Tomás. Lo hizo porque quería desarrollar proyectos sociales y comerciales sin interferencias. Pasé lentamente las páginas. Había centros comerciales, edificios de oficinas, terrenos industriales e inversiones en distintas ciudades. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Todo esto era suyo?
Sí. ¿Y por qué nadie sabía nada? Tomás sonrió ligeramente. Porque él quería que permaneciera en secreto. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Después de que usted abandonó la empresa familiar, don Esteban comenzó a darse cuenta de ciertas cosas. Levanté la vista. ¿Qué cosas? Tomás respiró profundamente. Que la ambición estaba cambiando a su familia. Aquellas palabras me dejaron inmóvil. Mi abuelo nunca había hablado mal de nadie. Ni siquiera de mi padre. Él observaba mucho más de lo que aparentaba, continuó Tomás. Veía cómo usted trabajaba sin pedir ayuda, cómo levantó su negocio desde cero y cómo jamás volvió para reclamar nada. Sentí que los ojos comenzaban a humedecerse. Decía que el verdadero carácter de una persona se conoce cuando tiene razones para guardar rencor y aún así sigue adelante. Aquella frase era completamente suya. Tomás deslizó otra carpeta hacia mí. Aquí encontrará el documento más importante. Abrí la primera página. En letras grandes podía leerse, asterisco nombramiento de administradora general, debajo aparecía mi nombre. Firmado por mi abuelo. Legalizado ante notario. Era oficial. Yo era la nueva responsable de Grupo Horizonte. Mientras seguía leyendo, Tomás sacó una pequeña caja metálica de un cajón. La colocó frente a mí. Esto también es para usted. Dentro había una llave antigua y una carta escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. La abrí con cuidado. Asterisco Valeria, asterisco si estás leyendo esto. Significa que llegó el momento que intenté retrasar durante muchos años, no te dejo esta empresa porque seas mi nieta, te la dejo porque fuiste la única persona que nunca me pidió nada, asterisco mientras. Otros discutían por dinero. Tú hablábamos de construir viviendas, ayudar a trabajadores y crear oportunidades, eso vale más que cualquier apellido, confía en Tomás, asterisco y recuerda algo que siempre te enseñé. Los edificios más resistentes no son los más altos, sino los que tienen mejores cimientos. Asterisco no pude contener las lágrimas. Durante varios minutos permanecí en silencio. Tomás respetó ese momento. Cuando finalmente levanté la cabeza, él volvió a hablar. Hay algo más que debes saber. Su expresión cambió. Era mucho más seria. En los últimos 3 años su abuelo comenzó a revisar personalmente algunos movimientos financieros de la empresa inmobiliaria dirigida por su padre y su hermano. Fruncí el ceño. ¿Encontró algún problema? Tomás asintió lentamente. Encontró irregularidades. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sacó un sobresellado. Me pidió que no se lo entregara inmediatamente. ¿Por qué? Porque esperaba que nunca fuera necesario. Colocó el sobre la mesa. Solo debía abrirlo si intentaban quitarle lo que legalmente le pertenecía. Observé el sobre durante varios segundos. No tenía ninguna inscripción. Solo mi nombre. ¿Qué contiene? Tomás negó con la cabeza. No lo sé. Su abuelo lo selló personalmente delante de mí y nunca permitió que nadie lo revisara. Guardé el sobre dentro de mi bolso sin abrirlo. No era el momento. Prefería conocer primero toda la verdad. Cuando terminamos de revisar la documentación, firmé oficialmente mi aceptación como administradora de Grupo Horizonte. En ese instante mi teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un nombre que llevaba 11 años sin aparecer. Asterisco Ricardo Montes, mi padre. Respiré hondo antes de contestar. Hola. Del otro lado solo hubo silencio durante unos segundos. Finalmente habló. Necesitamos reunirnos esta misma tarde. Su voz ya no sonaba autoritaria. Sonaba preocupada. ¿Para qué? Porque esto se nos está saliendo de las manos. Miré el sobresellado que descansaba sobre la mesa. Después observé a Tomás. Algo me decía que aquella reunión no sería una conversación familiar. Sería el comienzo de una guerra que mi abuelo había previsto mucho antes de morir. Y por primera vez en 11 años, quienes intentaron borrarme de la familia eran ellos quienes necesitaban hablar conmigo. Aquella misma tarde conduje hasta la antigua casa de mi abuelo.
El lugar seguía exactamente igual que la última vez que lo había visitado. El jardín estaba impecablemente cuidado, el porche conservaba el viejo columpio de madera y las ventanas reflejaban el atardecer como si el tiempo se hubiera detenido. La única diferencia era el ambiente. Ahora aquella casa estaba llena de tensión. Al entrar, encontré reunidas a asterisco 12 personas entre familiares cercanos y algunos asesores de confianza de mi padre. Nadie sonreía. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea. Mi hermano Adrián permanecía sentado con los brazos cruzados. Incluso mi tía Clara evitaba mirarme directamente. Gracias por venir, dijo mi padre con un tono sorprendentemente tranquilo. Dijiste que era importante. Asintió. Lo es. Me señaló una silla, pero preferí permanecer de pie. Después de tantos años aprendí que mantenerse firme también era una forma de demostrar seguridad. Mi padre respiró profundamente. Queremos evitar un conflicto legal. No respondí. Él continuó. Grupo Horizonte puede seguir funcionando bajo tu administración, pero creemos que lo más sensato sería integrarlo nuevamente al patrimonio familiar. No pude evitar sonreír. ¿Patrimonio familiar? Adrián intervino. Nadie quiere pelear, Valeria. Solo buscamos una solución justa para todos. Lo miré fijamente. Justa. Recordé todas las navidades en las que jamás recibí una llamada. Los cumpleaños olvidados. Las fotografías familiares donde mi rostro había desaparecido. Las veces que intenté visitar a mi abuelo y me dijeron que él no quería verme. Curioso que hablen de justicia ahora. El silencio volvió a apoderarse del salón. Mi padre dio un paso hacia mí. Reconozco que cometimos errores. Era la primera vez que lo escuchaba admitir algo parecido. Sin embargo, sus siguientes palabras dejaron claro que no hablaba por arrepentimiento. Pero no puedes permitir que el trabajo de toda una familia termine únicamente en tus manos. Saqué lentamente del bolso la carta que mi abuelo me había dejado. La coloqué sobre la mesa. Mi abuelo ya tomó esa decisión. Nadie dijo nada. Entonces recordé el sobresellado que Tomás me había entregado aquella mañana. Lo sostuve entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Adrián con evidente nerviosismo. No lo sé. Era verdad. Todavía no lo había abierto. Rompí cuidadosamente el sello. Dentro había varias hojas perfectamente ordenadas. Las primeras páginas eran informes financieros. Después aparecieron copias de transferencias bancarias. Facturas. Contratos. Y una carta escrita por mi abuelo. Comencé a leer en silencio. Cuanto más avanzaba, más difícil era ocultar mi sorpresa. Levanté lentamente la vista. ¿Qué ocurre?, preguntó mi padre. Respiré hondo. Mi abuelo llevaba años investigando movimientos financieros dentro de la inmobiliaria. Adrián perdió el color del rostro. Fue apenas un instante. Pero lo noté. Volví a mirar los documentos. Había pagos duplicados. Empresas proveedoras inexistentes. Transferencias realizadas a cuentas relacionadas con sociedades fantasma. Todo perfectamente documentado. Mi abuelo había anotado fechas, cantidades y observaciones con su propia letra. Finalmente llegué a la última página. Era una nota dirigida exclusivamente para mí. Asterisco Valeria, asterisco si estás leyendo esto. Significa que intentaron quedarse también con aquello que construí para ti, no busques venganza por orgullo, busca justicia con serenidad, asterisco quien roba la confianza de su propia familia termina perdiéndolo todo por sus propias decisiones. Asterisco guardé silencio unos segundos. Después levanté los documentos. Aquí hay pruebas de irregularidades financieras durante varios años. Mi padre giró inmediatamente hacia Adrián. ¿De qué está hablando?, mi hermano intentó mantener la calma. No sé qué papeles son esos. Lo observé directamente. ¿Estás seguro? Por primera vez desde que comenzó la reunión evitó mi mirada. Aquello fue suficiente. Mi padre tomó uno de los informes.
Mientras lo revisaba, su expresión fue cambiando lentamente. Confusión. Sorpresa. Después incredulidad. Adrián. Su voz sonó completamente distinta. Explícame esto. Mi hermano respiró con dificultad. Papá, puedo aclararlo. Hazlo. Nadie se movía. Los presentes intercambiaban miradas sin saber qué decir. Finalmente Adrián dejó caer los hombros. Toda la seguridad que había mostrado durante años desapareció en cuestión de segundos. Al principio solo eran pequeños ajustes contables. Su confesión dejó helada la habitación. Después comenzaron a crecer y pensé que podría corregirlos antes de que alguien lo descubriera. Mi padre dio un paso atrás. Parecía incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Tomaste dinero de la empresa? Adrián bajó la cabeza. No respondió. No hacía falta. El silencio era suficiente. Guardé nuevamente todos los documentos dentro del sobre. No vine para humillar a nadie. Todos me miraron. Mi abuelo nunca quiso destruir esta familia. Quería proteger aquello que construyó durante toda su vida. Me dirigí directamente hacia Adrián. No entregaré estos documentos a las autoridades hoy. Pero tampoco permitiré que nadie vuelva a intentar arrebatarme lo que mi abuelo decidió dejarme. Después miré a mi padre. Retiren cualquier intención de impugnar Grupo Horizonte. Reconozcan legalmente mi administración. Y resuelvan los problemas de su empresa sin involucrarme. Mi padre permaneció inmóvil durante varios segundos. Finalmente asintió lentamente. Por primera vez en muchos años comprendió que el verdadero legado de mi abuelo nunca había sido el dinero. Había sido la honestidad. Y quien la perdía, terminaba perdiéndolo absolutamente todo. Mientras abandonaba aquella casa, tuve la sensación de que el capítulo más difícil de mi vida estaba llegando a su fin. Pero todavía quedaba una última decisión que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Durante los días siguientes, el silencio reinó en mi familia. Por primera vez en más de una década, nadie me llamó para discutir, culparme o intentar convencerme de renunciar a lo que mi abuelo me había dejado. La reunión en aquella casa había cambiado por completo el rumbo de los acontecimientos. 3 días después recibí una llamada de los abogados de mi padre. No era una amenaza. Era una notificación oficial. La familia retiraba cualquier acción legal relacionada con Grupo Horizonte y reconocía formalmente mi derecho como única administradora de la empresa. Cuando colgué el teléfono, respiré con tranquilidad. No sentí euforia. Tampoco deseos de celebrar. Sentí paz. Porque comprendí que nunca había luchado por dinero. Había luchado por recuperar la dignidad que me arrebataron tantos años atrás. Las semanas comenzaron a pasar con rapidez. Decidí visitar personalmente cada uno de los proyectos que mi abuelo había desarrollado. Conocí a los trabajadores. Hablé con arquitectos, ingenieros y administradores. Muchos de ellos me recibieron con una sonrisa. Don Esteban hablaba mucho de usted. Aquella frase se repetía una y otra vez. Un capataz de una obra incluso me mostró una fotografía donde aparecía mi abuelo señalando unos planos. En la parte trasera había una nota escrita de su puño y letra. Algún día Valeria terminará este proyecto. Me quedé observándola durante varios minutos. Ni siquiera cuando yo misma había perdido la esperanza, él dejó de creer en mí. Aquello valía mucho más que cualquier fortuna. 2 meses después convoqué la primera reunión general de Grupo Horizonte. Había más de 50 empleados esperando conocer a la nueva directora. Entré en la sala sin traje de lujo. Vestía exactamente igual que siempre. Camisa sencilla. Botas de trabajo. Y el mismo reloj que llevaba usando desde hacía años. Muchos parecieron sorprenderse. Tomé la palabra. No pienso dirigir esta empresa desde un escritorio sin conocer el trabajo que realiza cada uno de ustedes. Varias personas sonrieron. Mi abuelo levantó todo esto con esfuerzo y honestidad. Si queremos que su legado continúe, esos seguirán siendo nuestros principios. Aquella mañana nadie habló de millones.
Hablamos de personas. De empleo. De viviendas. De proyectos que mejorarían barrios enteros. Y comprendí que esa era exactamente la visión que mi abuelo siempre había querido compartir conmigo. Mientras tanto, la situación de mi antigua empresa familiar era muy diferente. Adrián presentó oficialmente su renuncia como director ejecutivo. Aceptó toda la responsabilidad por las irregularidades financieras y comenzó un proceso para devolver el dinero que había desviado. Mi padre decidió vender varias propiedades para estabilizar las finanzas de la compañía. Según me contó mi tía Clara, durante semanas apenas salía de casa. No era el mismo hombre orgulloso de antes. Había comprendido demasiado tarde el precio de sus decisiones. Una tarde, casi 7 meses después de la lectura del testamento, alguien llamó a la puerta de mi oficina. Era él. Mi padre. Había envejecido mucho en muy poco tiempo. Entró despacio. Observó cada rincón de la oficina antes de hablar. ¿Puedo sentarme? Asentí. Permanecimos unos segundos en silencio. Finalmente dijo aquello que jamás imaginé escuchar. Me equivoqué contigo. No respondió nadie más. Solo nosotros dos. Pensé que el éxito consistía en controlar todo y a todos. Bajó la mirada. Y terminé perdiendo lo más importante. Lo observé durante unos instantes. No había rabia en su voz. Solo arrepentimiento. No puedo cambiar el pasado, Valeria. Negué suavemente con la cabeza. No. Pero quería pedirte perdón. Aquellas palabras llegaron demasiado tarde para borrar 11 años de distancia. Sin embargo, fueron sinceras. Y eso bastaba. No puedo recuperar el tiempo perdido. Respondí con calma. Pero tampoco quiero seguir viviendo con rencor. Él levantó lentamente la vista. ¿Algún día podremos empezar de nuevo? Sonreí con serenidad. Eso dependerá de tus acciones, no de tus palabras. Mi padre asintió. Antes de marcharse observó la fotografía de mi abuelo que descansaba sobre mi escritorio. Sonrió con tristeza. Y salió sin decir nada más. Nunca volvimos a ser la familia que fuimos. Pero aprendimos algo mucho más importante. La confianza no se hereda. Se construye. Exactamente igual que una casa. Ladrillo a ladrillo. Con paciencia. Con esfuerzo. Y sobre todo con honestidad. Hoy Grupo Horizonte continúa creciendo. Hemos iniciado nuevos proyectos de vivienda para familias trabajadoras, creado programas de capacitación para jóvenes y apoyado pequeños negocios locales. Cada decisión importante la tomo recordando las enseñanzas de mi abuelo. Porque entendí que el verdadero legado nunca fueron las propiedades. Ni el dinero. Ni las empresas. El verdadero legado fue demostrarme que una sola persona que cree en ti puede cambiar por completo tu destino. Y cada vez que entro a una obra, respiro el olor de la madera recién cortada o escucho el sonido de los trabajadores levantando nuevos edificios, siento que mi abuelo sigue acompañándome. No con palabras. Sino con el ejemplo que dejó para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia en Venganza con Nombre. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o te recordó que la justicia siempre encuentra su camino. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este relato con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para demostrar quién eres realmente. Nos vemos en la próxima historia de Venganza con Nombre.